incluso a los 18 grados. Y nos hemos adelantado dando la noticia, se ha confirmado un idilio entre dos personalidades del cine, del teatro también en España. Vita, dinos ya quiénes son, no podemos aguantar más. Buenas tardes, menudo plantel tienes. Buenas tardes, este es el idilio, este es el flechazo, ¿eh? Hemos hecho ahí un poquito de juego, pero es que realmente es un flechazo que además nació en Buenos Aires. Ellos habían coincidido, Héctor Alterio, José Sacristán, habían coincidido en cine, pero no en las tablas del teatro. Y empezó la aventura en Buenos Aires. Y antes de darles la palabra, yo les he prometido una sorpresa pequeñita. Nació en Buenos Aires el flechazo. Y además los dos están muy unidos a esa ciudad. Y yo he traído, no me ha dado tiempo, por eso de que estamos siempre de aquí para allá, pues he traído un poquito de mate, un poquito, para que se sientan los dos. Como en casa. Como en casa. Lo usaré indefectiblemente, porque es mi vicio cotidiano. Muchas gracias. No, pero yo no creo que tampoco sea muy frecuente aquí que la gente tome mate. Tranquilo, es una pena, que está buenísimo. Pues esta es la pequeña sorpresita. Otra sorpresa. Hemos estado hace unos minutos con Antonio Resines y nos ha trasladado una pregunta para los dos. ¿Cómo va la gira? Bueno, un beso para los dos. ¿Y cómo va la gira? Pues va fenomenal, la verdad es que desde que debutamos en Buenos Aires hasta hoy el público nos está respondiendo tanto en la cantidad como en la calidad de una manera, como se suele decir, por encima de los cálculos previstos. Vita. Por encima de los... Sí, dime, Ana Victoria. ¿Es cierto que en Argentina, Dos menos, la obra que hoy se estrena en el Principal, fue todo un fenómeno mediático, todo un fenómeno artístico? Es que, como decía, ahí surgió el idilio, me preguntan, ¿fue realmente un fenómeno en Buenos Aires el estreno de la obra? Sí, fue así y se repitió aquí en la misma medida o mejor, quizá, porque las plazas se agotan previamente a nuestra llegada y eso es un índice de que la función, y sin pudor alguno lo digo, están saliendo muy bien, nos hemos acoplado perfectamente, Pepe y yo, y es un divertimento y una fiesta poder cumplimentar con el público que viene a vernos. Yo me voy a atrever, Ana Victoria, a contar un secreto. A mí me ha dicho Ana Victoria, con permiso, Ana Victoria, lo voy a decir. Me ha dicho Ana Victoria, yo estaría encantada de bailar un tango con cualquiera de los dos, y me ha dicho que le parecen los dos muy atractivos. Eso me lo ha dicho aquí mi compañera. ¿Viene aquí? Sí, ¿Lo bailamos? Lo solemos oír con frecuencia, ¿no? Yo sirvo el tango y tú lo bailas. Pues aquí en el Principal, Dos menos, hasta el domingo, José Sacristán y Héctor Alterio. Ana Victoria, como tú no has venido aquí, pues claro, yo he traído el regalo, pues un tango entre los dos. Sí. Claro. Venga, a ver, lo canta y yo me quedo bailando, ¿eh? Venga, bailanos aquí. Un buen tango, Esto, claro que Ana sí. Victoria, son cosas, pues mira, que te alegran la vida. Venga. Sí que sí, animadita. Corriente 348, segundo piso ascensor. No hay portera ni vecinos, a ver con luz de un farol. Tito que puso maple, piano, tele y velador. Un teléfono. No me digan que no es la mejor manera de despedirnos con esa imagen. Gracias, Vita, en el Principal. Todo un lujo el que vamos a disfrutar. Gracias, como siempre, por elegirnos esta tarde. No tenemos más tiempo, pero mañana les esperamos, ¿eh? Esperamos que a las 6:20 en punto estén ahí en nuestra cita diaria. Gracias, adiós. No sabes qué hacer, te aparece así la idea de golpe y dices, llama al 112, al teléfono de emergencia, y gracias a esta gente alucinante que salvó su vida. Gobierno de Aragón. No he dicho que vaya a aceptar la oferta. Tampoco que no la aceptarás. Se diría que quieres dejar de atrapar criminales. No es eso, pero he de pensar en mi futuro. Menudo futuro. Defender a gente a la que quizá hayas acusado. No soy la primera persona que abandona la función pública.